Profe, Sí, te estaba hablando Joel y creo que no nos escuchabas. ¿Se me no se escucha bien? escuchaba. Ahora se escucha. Ah, no, ¿vos habías preguntado la herencia? Sí, señor. Es la, son los comportamientos que heredan del padre. Eh, sí, Tiene, sería eso. tiene sentido. Sí, es una definición parcial, pero está bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Solo lo llevarían por el lado del comportamiento? Es un conjunto de objetos que comparten ciertas características. Claro, bueno, ahí está un poquito más completo. Podemos hablar de características y agregar también lo que dijo el compañero de comportamiento. Pero en sí, en Tenés razón definitiva, es ahí. eso. Son distintas clases que de alguna manera comparten tanto características o sus atributos como comportamiento. ¿Sí? Por ahí viene el tema. Es importante que las herencias generen especialización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que nosotros ya tenemos algo más general que aplica a varias cosas y de alguna manera cada una de esas subclases va especializando lo que hace, ¿sí? Y además de tener los atributos y comportamiento de la superclase, tiene también su especialización. Ahí es donde logra un poco de coherencia la herencia, porque hay veces se quieren modelar herencias cuando no hacen falta. Y otras veces sí. ¿Cómo podemos clasificar y cómo de alguna manera rápida decimos si esto está bien, es una herencia o no lo es? Haciendo la lectura, ¿sí? Leemos la superclase, luego decimos la frase es un y decimos la subclase y de esa manera podemos decir si corresponde o no. Entonces, supónganse, eh, auto es un vehículo, ¿sí? Por ejemplo, motocicleta es un vehículo. Cuando el es un cumple, ya podemos decir que la herencia a nivel conceptual puede llegar a estar bien. Después hay que ver si realmente es necesario o no, si genera especialización o no. ¿Sí? Pero bueno, bien todos los compañeros que colaboraron porque lo que dijeron está bien. Bueno, ¿qué más? Introducción a las colecciones. ¿Saben qué son las colecciones? Un objeto que agrupa otros objetos. Bien, muy bien. Sí, la colección es una clase, ¿sí? Que puede ser de alguna manera instanciada y que agrupa una serie de objetos. ¿Y para qué es tan importante o tan útil esto? Vieron que nosotros veíamos y ya teníamos de alguna manera cuando escribíamos el UML, ¿sí? Decíamos que una clase se relacionaba a otra, ¿sí? Podíamos asociarla, podíamos de alguna manera componerla, y de alguna manera empezaban a surgir, bueno, pero este objeto tiene que tener relación a varios de estos objetos. Bueno, ahí es donde empieza a entrar en juego la colección, ¿sí? Que nos va a permitir de alguna manera agrupar un conjunto de objetos que obviamente van a necesitar tener determinadas características y comportamientos comunes. ¿Qué quiere decir? Y van a tener que ser de la misma clase. Si no, vamos a estar mezclando peras con manzanas. ¿Sí? Así que justamente las colecciones son eso. Y bueno, diseño orientado a objetos es un poco todo lo que venimos hablando. Bien, vamos a alargar con la práctica. Coméntenme qué hicieron, ya largaron haciendo algún ejercicio con Fede, se pusieron en sus casas y avanzaron alguna otra cosa o largamos medio de cero. Creo que los primeros ejercicios los hicimos, creo que hasta el 2 o hasta el 3 llegamos. No, hasta Bien, el 4 y no lo hicimos el 4, me parece. hasta el 4, perfecto. Muy bien. Qué bien, hicieron hasta el 3 al conversor de temperaturas. Buenísimo.
Bueno, igualmente si surge o tuvieron alguna duda, me avisan. Pero bueno, ahora si quieren largamos con el 4 y después vamos avanzando con los dos otros ejercicios. Bueno, les pido que vayan leyendo el ejercicio 4, ¿sí? Así nos ponemos todos en contexto y lo vamos trabajando y avanzando en conjunto, ¿sí? Voy a silenciar el WhatsApp, que si no me va a volver loco. Bien, ahí está. Bueno, ejercicio 4. Se desea modelar un editor de figuras. Un editor de figuras posee una colección de figuras, las cuales pueden ser cuadrado, círculo, triángulo, líneas. Todas ellas tienen un color y los datos necesarios para calcular el área según qué figura es. Todas entienden los mensajes. Set color, que recibe un color. Get color, que retorna un color. Doble get área, que termina retornando un área. Pintar, que imprime en consola pintando figura color, por ejemplo, pintando círculo rojo. El editor entiende los siguientes mensajes. Voy a pintar, que pinta todas las figuras de la colección. Doble calcular área, que retorna la suma de las áreas de todas las figuras. Además, entiende los mensajes para agregar y borrar figuras de su colección. Bien. Perfecto. Me gustaría que todos agarren papel y lapicera y planteemos un modelo, ¿sí? Que lo vamos a exponer en común entre todos. O alguno ya lo avanzó y tiene el modelado. Profe, perdón. Sí. Ese ya lo hicimos en la práctica. Ya lo habíamos hecho. Ah, ¿ya lo hicieron el de figura Sí, también? sí. Perfecto. Bueno. Entonces estamos en el 5. Muy bien. Joya. Bueno, el 5. Es una librería que tiene una colección de libros. De cada libro se conoce su título, autor, fecha de publicación, cada personaje, cantidad de copias en stock. Realice el diagrama de clase UML e implemente al menos los siguientes mensajes. Agregar libro, que recibe un libro, eliminar libro, cantidad de libros, cantidad total de copias. Bien. Perfecto. Bueno, pasemos entonces a modelar este. ¿Alguno del grupo ya lo modeló y tiene una idea para alargar? Y de paso, el test salteo, que era el de temperatura, que lo teníamos que hacer nosotros. Ah, bueno, Mateo. Perfecto. El 3 se lo dejó a ustedes. Bueno, traten de resolverlo y si quieren lo corregimos en la próxima clase. Así no le hago los ejercicios que Federico les deriva a ustedes. Bueno. Puede que me haya llegado, Augusto. A ver. Ah, bien. Con el caso del famoso Day Java. Sí, acá lo tengo. Bueno, al final de la clase nos ponemos, si quieren a ver un ejemplo con Day. Bueno. Si quieren, vemos el de Brian. No sé qué opinan, que acá me dice que el 3 ya lo tiene listo. Va, lo tiene listo. Tiene algunas dudas. Dale, Brian, exponenos el caso y vemos qué hacemos. Comentanos un poco.
Oh, qué tema. Escribir todo eso es un problemón. Ahí se escucha Ahí se escucha, sí. y se ve la... Sí, se ve. Y se ve la pantalla, sí. Sí, porque no me dejaba poner el audio. Bien, perfecto. Ahí no sé si se ve bien o... Sí, se ve perfecto. Yo de esto, la duda mía era la siguiente. Como yo tenía solo un atributo en el cual en el A, por ejemplo, me manejaba en Celsius de forma interna, ¿no? Sí, Y cuando instanciaba el temperatura, me arrancaba con 0 grados Celsius, sí, o al menos así lo había entendido. Entonces, bueno, le hice el getter y el setter de Celsius. Después tenía que ingresar otros tipos de temperaturas en el Kelvin y el Fahrenheit. bien, perfecto. Lo que hice fue primero hacer los conversores, los métodos que me convierten de Celsius a Kelvin y de Celsius a Fahrenheit y de Kelvin a Celsius y de Fahrenheit a Celsius. De ahí, y esta es mi duda, no sé si está bien esto de, bueno, yo por ejemplo, eh, arranqué con 0 grados Celsius de acá. Bueno, pido get Kelvin y lo que hago es retornar de los Celsius más 273, que es los grados Kelvin. Si esto se puede hacer acá adentro o lo tengo que hacer afuera. No, está bien. Se puede hacer Por- ahí en el... porque podría haber puesto Celsius Kelvin acá, y no poner esto acá, o si es lo mismo, o no sé si cambia algo, que es mejor o peor, o qué más, digamos, No, Parece un no, conveniente. a código. ver, creo que está bien. Vamos, déjame leer bien el enunciado, como para ver si hay alguna cuestión Uy, yo lo tengo muy especial que nos chiquito. pide acá. Claro. Este, no sé si lee de acá o lo lee en su compu. Lo estoy leyendo en mi compu. Ok. Este, lo que entendí con que no se tiene que cambiar la representación interna es que queda todo representado en Celsius. Claro. O sea, si yo pongo un set Kelvin, eh, como acá, en el caso de set Kelvin, bueno, ingreso algo en grados Kelvin y para esto en lugar de hacer un atributo llamado Kelvin, directamente hago un set Celsius de esto. Claro. Entonces No, cuando hago un get Kelvin, como ya lo voy a tener en Celsius y es la temperatura con la que me manejo para todo, en el get Kelvin tengo que sí o sí cambiar de Celsius a Kelvin. perfecto. No, está bien, no hace falta guardar más atributos. Ok. Tiene lógica lo que hiciste. Bueno, no, era eso nada más la consulta de si puedo retornar esto así o me conviene poner de Celsius Kelvin y retorno lo que Sí, tengo acá. sí, me parece que es mejor directamente, a ver, si vos
clavás los 273 a la sumatoria de lo que devuelve Celsius, de alguna manera, a ver, no es una rotura del encapsulamiento porque estás en la misma clase, ¿sí? Pero de alguna manera es como que estás resolviendo algo conociendo la implementación interna del método, ¿sí? Entonces es mejor directamente tener los métodos de conversores y directamente invocar a esos métodos. Una, porque escribís menos código y no repetís. Entonces, si el día de mañana el cálculo de Celsius a Kelvin cambia, directamente va a tocar ese método y a todo el resto del sistema no le impacta el cambio, ¿sí? Por eso es interesante que armen los métodos, en esos métodos encapsulen de alguna manera ese comportamiento, ¿sí? Porque el día de mañana pasa mucho, sobre todo, acá es un ejemplo sencillo de un cálculo en especial, pero hay muchas veces en donde se realizan errores o realmente se programa alguna cosa con algún error. Imagínense si nosotros en cada lugar donde el sistema lo usa lo escribimos a ese código. Sería un caos hacer una corrección, pues lo tendría que ir a tocar capaz que en 10, 100 lugares, ¿sí? En cambio, si de alguna manera nosotros lo encapsulamos en un método y a ese método, a partir del ocultamiento, digamos, ocultamos la implementación, si otra clase tiene que mandar un mensaje a esa misma clase, lo hace con total transparencia sin saber cómo lo calcula, y de esa manera, al no saber cómo se calcula, directamente tenemos que mandarle el mensaje que corresponde para que lo realice. Entonces, si tenemos que actualizar en sí ese código, lo actualizamos en un solo lugar y nos sirve para el resto del sistema, y el resto del sistema no se entera de ese cambio, sigue funcionando de igual manera. Por eso es tan importante el encapsulamiento, ¿sí? Que va de la mano del ocultamiento de la información. Pero bien, Brian. Y ahí, fíjate, está mal escrito. Te falta una E. Donde pusiste Celsius, Fahrenheit, ahí está. Ahí le hice clic al cartelito. Perfecto. Bueno, y la otra duda era el inciso C, que me decía que, bueno, ahora la representación interna del objeto temperatura está en escala Rankine. Esto no sé qué es. Sí, es otra escala. Y me da la conversión. Yo digo, bueno, ya no voy a tener más en Celsius. Por eso acá, en lugar de ponerle private double Celsius, le puse temp. Porque al cambiar después la temperatura con la que me manejo la estructura adentro, en lugar de dejarlo así con Celsius, le puse temp de temperatura. Está bien. Entonces, voy a leer el inciso C como para ver. Guardo el valor. ¿Qué deberías cambiar? ¿Cómo se utiliza ahora el objeto de temperatura? ¿Qué pasa con el resto de los objetos que utilizan? Bueno, bien. Bueno, ¿qué tenemos de alguna manera? Que justamente, de alguna manera, tenemos que seguir reutilizando todo lo que teníamos hecho, pero en definitiva, cómo guardamos el objeto va a ser en Rankine. O sea, es muy similar a todo lo que fuiste haciendo del resto. Claro, un Rankine Celsius, está bien, que hace el cálculo. Hice esto no sé si se llega a leer bien, que es cómo cambiaría el getter y el setter de Celsius. Exactamente, eso estaría perfecto. Porque al cambiar digamos, la temperatura con la que se maneja, la única variable, como a los otros dos getter y setter de las otras dos temperaturas las sigo teniendo en Celsius y no las quiero tocar, entonces solo cambio el de Celsius y ya bueno, estaría. ahí está un poco lo que le venía hablando. El mismo ejercicio les pide que se den cuenta de esto, justamente. Ahí te das cuenta que al tener bien encapsulados los métodos, es tan sencillo como cambiar dos métodos y todo el resto del sistema sigue funcionando igual. A eso en sí, a la solución que llegaste, Brian,
es a la que se apunta con el ejercicio. No, Está genial. perfecto. Te das cuenta que si hubieras dejado el cálculo a mano, ¿sí? Tendrías que haber ido a tocar el código a cada una de los métodos del ejercicio. Cambio Claro, no. reutilizando, después lo que haces es redefinir Celsius y se terminó. Y sigue Sí. todo igual. Ok. Y el D, bueno, no lo terminé de hacer, pero era básicamente lo mismo. La representación Bien, interna cambia a otra temperatura, es hacer lo mismo, es hacer pero exactamente lo mismo. aprovechando el ranking este Exactamente. que había hecho. Era Muy bien, Brian. Muy eso bien. nomás. Pues, Muy, muy bueno. Chicos, al resto, ¿les quedó claro lo que hizo Brian y lo que tenían que llegar a hacer y cuál es en sí el sentido del ejercicio? Esa es la parte importante. ¿Se entendió? Joya, bien Mateo, Augusto. ¿El resto, chicos, tuvieron alguna duda? ¿No se entendió algo? ¿Quieren que repitamos la explicación? Bárbaro, Juan. Bueno, hablen ahora o callen por lo menos por un rato. No vamos a decir para siempre. Bueno, joya. Bueno, Brian, bien, sobre el ejercicio 9, a la miércoles. ¿Cómo me adelantaste, Augusto? Ah, del TP2. Bien. Es porque el ejercicio 9 hay dos preguntas que hice, ahí te las leo, o te comparto pantalla, no sé, como vos prefieras. Dale, compartí así las vemos todos. Ahí voy a compartir. Dale. Pestaña de Chrome. Ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, la pregunta que te iba a hacer era sobre el C, el D y el E. Sí. En el inciso C no encontré nada, o sea, solo que encontré que es como un ambiente enfocado al mundo empresarial, puede ser, el Smalltalk B, Sí, o puede no sé a ser. qué se Sí. refiere. En el D dice, ¿por qué se dice que Smalltalk está programado en Smalltalk? ¿Es porque es un lenguaje reflexivo eso? Exactamente. Es puramente Y orientado a objetos. claro, ¿y cuál sería algún ejemplo? Porque no sé cuál, nunca programé en eso. Ve que dice, brinda algunos ejemplos. Eh, no sé yo Señores, tampoco. le pregunto a la profe de teoría ahora a las 6. No pasa nada. Eh, sí, sí, la verdad no conozco en definitiva mucho de Smalltalk. Es más que nada teórica esta pregunta. Eh, sí, si le quieren preguntar a Luciana, mejor. Por ahí le va a saber comentar. Yo la verdad no laburé nunca en Smalltalk. O sea, la pregunta de Smalltalk B, ¿por qué es un ambiente? Porque, digamos, ya no es solamente lenguaje, ¿sí? Sino que de alguna manera les presenta un ambiente completo de trabajo. Pero bueno, pregúntenle si quieren a Luciano, ¿sí, Augusto? ¿A Sí, Luciana sí. o a Fede? Fede sí que ha laburado por ahí más en Smalltalk y él ha desarrollado la práctica, así que por ahí a Fede le podían preguntar. Bueno, dale. O a ver, no hay problema, yo lo averiguo, lo investigo y se los paso, no hay ningún problema. Como ustedes lo quieren hacer. Le pregunto a los profes y listo, no Dale, sea problema, dale, profe. dale. Bárbaro. Bien, estábamos con el ejercicio 9 de la práctica 2.
Y después de la práctica 3 habíamos llegado, ya estaría el 3-4, estábamos con el de la librería, ¿no? Díganme si estoy equivocado. Sí, es ese ejercicio. Perfecto. Bien. Vamos a leerlo. Bueno, dice, es una librería que tiene una colección de libros. De cada libro se conoce su título, autor, fecha de publicación, cada personaje y cantidad de copias en stock. Bien. Realiza el diagrama de clases en UML e implementa al menos los siguientes mensajes. Agregar libro, eliminar libro, cantidad de libros, cantidad total de copias. Joya. Bueno, acá empezaron a aparecer las colecciones. A lo mejor en alguno anterior también. No. Este es el primer ejercicio de colecciones. En definitiva, hay que hacer también el UML. En este caso es bastante sencillo. ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, nosotros vamos a contar, ¿sí?, con una librería. La librería va a tener una relación a múltiples libros, ¿sí? Esa relación se va a llamar libros. Libros en particular, esa relación, esa composición, va a ser en sí la colección, que va a tener que estar definida en librería. Pero acuérdense que no se termina escribiendo la relación como un atributo. Después se escribe esa relación como un atributo en el código, pero no en el UML. En el UML queda representado con la flechita, la palabra, que en este caso debería ser libros, porque así se debería llamar la colección, ¿sí? Y a su vez, bueno, hay alguna... Ahí acá nos comenta que tiene algunos atributos cada libro. Los atributos, fíjense, tendría que Profe. tener uno. Sí. Más o menos la idea del ejercicio es que librería sea un objeto y libro otro. Y librería tenga una colección de objetos libros. Exactamente. Sí, señor. Sería algo así. Esperen que le pongo los atributos. Pero a ver si se llega a ver algo. Un modelo muy pavote tipo... Ah, se lee al revés. Bueno, ¿qué va a ser? Pero sí, en definitiva son dos clases. Puede aparecer una tercera si quiere. En la parte de personajes. Hay que ver hasta dónde lo llegamos a contextualizar. Pero en definitiva es como decía el compañero. Tenemos la clase librería, la clase libro, ¿sí? Y librería tiene una colección de libros, ¿sí? Ese sería el ejercicio. Hasta ahora, ustedes, ¿qué tipo de colecciones les explicaron en la teoría? ¿Van a ver vector este año? ¿O les explicaron algún ejercicio, alguna colección más? Los básicos, Vector. creo que eran. ¿Cuál es? Perdón, se cortó. Vectores, listas, hilas, creo Bueno, que eran. ya les Ahí presentaron va. Puntos, algunos. árboles. Perfecto. Eso también. Igualmente, profe, según lo que tengo entendido y lo que dice en la guía de BlueJ, me parece que solamente vamos a usar vectores para la práctica, ¿puede ser? Para la práctica solo vectores. Sí, Bueno, sí. está bueno que igual los conozcan porque ya en la segunda materia, en IPO, los van a usar. Pero, ¿cómo es? Pero sí, creo que BlueJ solo soporta vectores. En particular, bueno, las mismas, hoy hablábamos un poco de la herencia, las mismas colecciones tienen una herencia, como hablábamos hoy. Entonces, cada colección es de alguna manera se va especializando. Por eso me hablaban de, por ejemplo, lista, que de alguna manera
Está especializada en el trabajo con múltiples objetos, ¿sí? Manteniendo un índice y una capacidad variable, ¿sí? Me hablaban también de los árboles o los trees, ¿sí? Que bueno, lo que permiten de alguna manera es ordenar o clasificar los elementos, los objetos de la colección, como si fueran en un árbol. Tenemos también, qué sé yo, los MAP, que son colecciones de clave-valor, para de alguna manera clasificar elementos que tengan como dos secciones, una clave y una parte de un objeto que es el valor y a partir de esa obtención, bueno, nada, cada uno tiene su lógica, o tenemos, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuál más puedo nombrarles? Las colecciones set, que tienen ya toda la lógica de conjuntos resuelta. Entonces, de esa manera, al introducir un objeto más a la colección, al set, al conjunto, si ese objeto ya estaba, obviamente se descarta y no se vuelve a ingresar. Bueno, cada una de esas colecciones heredan de collection, ¿sí? Y de alguna manera la especializan, ¿sí? En este caso solamente vamos a ver vector, porque la materia apunta justamente a no volverlo loco con las distintas especialidades, pero sí que entiendan cómo se modela un objeto, cómo se diseña un UML y sobre todo en la mayoría de los UML van a tener relaciones a múltiples objetos. Entonces por eso tiene sentido la explicación de colección, ¿sí? Porque en nuestro UML vamos a poder diagramar distintos tipos de relaciones con cardinalidades mayores a 1. Entonces, de esta manera vamos a necesitar las colecciones. Vamos acá, voy a abrir voy a abrir acá un IDE, así les puedo mostrar aunque sea una parte, a ver cómo lo podemos hacer esto. Bueno, voy a ir creando un proyectito como para ir. Ya les configuro el proyecto y les comparto pantalla. Bueno. Ahí está. Vamos a crear primero el libro. Bueno, les comparto pantalla. Bien, ahí se está viendo. Bueno, en este caso, no le den pelota a la estructura del proyecto, sino sí al diagrama de clases, ¿sí? Ahí, como estábamos viendo, el libro tiene determinados atributos, como dice, por ejemplo, un título. ¿Qué más? Acaba de surgir algo lindo que quiero que discutamos entre todos. Tiene título, autor, fecha de publicación, cantidad de copias. Bien. Acuérdense siempre de escribir con notación camello. Los atributos generalmente son privados. Y acá me surge la primera consulta, a ver qué me dicen mis alumnos. El autor, ¿cómo lo establecemos? ¿Como un string? ¿Qué opinan? ¿Que sí? Yo lo haría un objeto persona, que también sirva para los personajes. Bien, me gustó esa explicación. No está mal, en este caso no está mal ninguno de los dos casos.
Por eso es que hago la pregunta y la consulta. Porque si se fijan en lo que dice el enunciado, no es que vamos a tener que trabajar sobre el autor o sobre los personajes. Pero si yo realmente empezara a trabajar en un sistema, en una librería real, sí o sí, de alguna manera, va a llegar siempre alguna persona preguntando por los libros de García Lorca, ¿sí? Y decirnos, che, a mí me gusta García Lorca, leí tal y tal, me gustaría saber si tenés algo más de su colección. Entonces, de alguna manera tendríamos que tener tipificados, ¿sí? Ese tipo de datos, de quién es el autor y de alguna manera poder buscar por ese objeto, ¿sí? Si lo tuviéramos como un string, en determinada carga el empleado que da de alta los libros va a escribir García Lorca primero con minúscula, después con tilde y sin tilde, y de alguna manera eso va a hacer que no podamos después hacer una búsqueda más generalizada, ¿sí? Entonces, por eso es interesante modelar, en este caso, determinadas clases. En este caso las vamos a modelar. Entonces vamos a hacer acá un new Java class y vamos a definir, en este caso podríamos definir persona. Persona, vamos a ponerle algunos atributos, qué sé yo, como por ejemplo nombre, vamos a ponerle también un apellido. ¿Qué más le podemos poner? Tampoco quiero llegar a... DNI. Sí, un DNI podría estar, aunque qué sé yo. DNI de Cervantes, no sé Sí, cuál si sería. es un O autor, una es muy edad. raro. ¿Qué? ¿Edad de última? No, la edad nunca. La fecha de nacimiento, a lo sumo. Sí, la edad, si no, vamos a tener que todo el tiempo ir actualizándola, todos los años. ¿Sí? Siempre la fecha de nacimiento y luego hacemos el cálculo. Qué sé yo, supónganse que ahí estaría. Vamos a generar el constructor. Vamos a hacer uno completo y vamos a hacer uno vacío. Como de algunos autores no voy a tener ningún dato, vamos a dejar algunos vacíos y a su vez vamos a generar los getter y setter. ¿Está? Ahí tendríamos persona. Y a su vez dijimos que a persona vamos a hacerle una herencia, por ejemplo, con autor. ¿Está? Es importante que cuando heredemos, ¿sí?, esté la palabra reservada extens y a su vez el nombre de la clase. Si se fijan, todo larga con mayúscula y sigue con minúscula, pues las clases se definen de esa manera. Y los nombres de las clases siempre son en singular, ¿sí? Las relaciones o las colecciones tienen los nombres en plural, ¿está? Y en caso de que tengan nombres compuestos, va una palabra y luego sigue con notación camello la que le sigue, ¿está? El autor en sí, ¿qué va a poder tener en nuestro caso? ¿Qué opinan? ¿No podía tener un conjunto de libros? ¿Podría o no podría? Bueno, acá es donde, por eso le decía, como falta... Como no está claro lo que tenemos que llegar a hacer en definitiva en todo el contexto del enunciado, ¿sí?, llego a un autor que casi no tiene datos, ¿sí? Pero bueno, en este caso podríamos agregarles algunos, como por ejemplo, ¿qué género? Sería género literario, ¿sí? O es más, podrían ser varios géneros y hacerlo como una clase. El género, o sea, se dan cuenta que si no, de alguna manera,
no contextualizamos, podemos llegar a hacer 1,5 millones de clases, porque cada cosa que pensamos empieza a tener relación con otra, ¿sí? Entonces, por eso, en este enunciado en sí, que no dice lo que tenemos que hacer, se podría haber llegado a dejar el autor como un string, ¿está? No estaría ni bien ni mal ninguna de las dos soluciones. Lo que sí hay que buscar una manera de decir, bueno, llego hasta acá y de acá no paso porque si no tengo 1 millón de clases en un ejercicio que no tiene esa finalidad, ¿entiendes? Sí, Brian, ¿cómo no? A mí, justo en ese caso, donde, bueno, vos tenés un autor que tiene una colección de libros. Sí. Cuando yo, por ejemplo, creo también la clase librería. La librería tendría una clase de autores, o sea, tendría, perdón, una colección de autores o una colección de libros o las dos cosas. No, claro, tendría que estar sí o sí de uno de los dos lados la relación. No tiene De libros sentido, tendría más sentido. me parece a mí que sí, Sí, por lo porque, que a ver, apunta el enunciado, sí, pero bueno, vieron que pensando en sí el enunciado y completando las clases, podemos llegar a distintas soluciones, no quiere decir que una sea válida y la otra no. Pero sí, de acuerdo al enunciado tiene más sentido que el libro tenga el autor. ¿Sí? Y después, al libro tener el autor, yo puedo llegar de alguna manera de la librería al autor. ¿Se entiende? y con los libros escritos por autores anónimos, eso sería irse medio lejos Claro, o sería contemplar una posibilidad. claro. Y nos iríamos de las ramas. Ahí de última lo que se tendría que hacer es una instancia de autor anónimo y listo, y que todos estén como anónimos. Una posible solución, ¿sí? Yo, mientras tanto, fui completando. Ahora vamos a volver vamos a hacer si quieren la herencia para ya dejar todo listo con Igual personaje. no faltan los personajes, dice cada personaje. Sí, estamos Ah, ¿en justo serio? creando eso. Ah, perdón. Bueno, después completaríamos con alguna descripción o determinada cuestión. Pueden tener un guión el personaje, bueno, habría que buscarle la vuelta. Vamos a lo que más nos compete, que es en este caso, y acá podríamos definir una colección, ¿sí? En este caso podría ser un vector de personaje. Personajes, ¿sí? Nos faltarían los getter y setter y el constructor. Vamos a hacer un constructor completo y vamos a hacer uno vacío si quieren. Bueno, ¿qué más nos estaría faltando? Getter y setters. Y medianamente ahí tendremos la lógica del libro. Que nos está faltando a clase librería. ¿Sí? Librería sobre todo tiene una colección de ¿qué? Vamos. No se me queden. Libros. De libros. Bien. ¿Ya les explicaron esta notación diamante? ¿Esto? ¿O todavía nada? Sí, sí. Joya. La práctica del lunes. Buenísimo. Buenísimo.
Y me está faltando también. No clasifica, no mete nada más en la librería, ¿no? Pero podríamos tener algunos datos más. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Qué diferencia hay crear el constructor vacío y cómo lo hiciste vos? El constructor vacío lo va a tener que instanciar sin datos y después le seteas los valores. En cambio, si haces un constructor que reciba parámetros, todos esos parámetros que vos cargues, ¿sí? Ya los va a tener cargados y no va a tener que setear nada. A ver. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y Bien. por qué creaste los dos, ponele? Por ahí es una costumbre. ¿Cuál correspondería en este caso? Bueno, en este caso es como que esto muy, muy abstracto, ¿no? Pero de acuerdo al enunciado vos vas a saber si vas a necesitar o no. Porque vas a tener, por ejemplo, determinados atributos que van a poder estar en nulo o en vacío, ¿sí? Y otros no, van a tener que ser obligatorios. Entonces, cada uno va a depender de lo que vos quieras hacer. A mí me gusta más definir los constructores completos, ¿sí? Es decir, todos los atributos a los vacíos. El tema que hay determinadas, ¿por qué hago los dos? ¿Y por qué tengo esa maña que por ahí es lo que vos notaste? Es que hay muchas herramientas que requieren determinadas clases con constructores vacíos obligatorios para hacer determinadas otras cosas. Es muy... No hay nada conceptual, digamos, que avale eso, pero sí, por ejemplo, para cuando quieran persistir en una base de datos, los objetos, por ejemplo, hay algunas librerías que te piden el POSCO, es decir, que esa clase a su vez tenga los constructores, pero que tenga sí o sí obligatoriamente el constructor vacío. Por eso es que tengo esa manía de ir generando los dos. ¿Sería una Pero buena práctica hacerlo ya desde ahora, por ejemplo? sí, no está mal. Mal no está. Igual supongo que hay, digamos, situaciones en las que se requiere sí o sí tener algún que otro parámetro en el constructor, como esas Sí. cosas que vemos de que una clase puede tener uno o muchos objetos de otra clase y ya con ese uno que me limita, digamos, a tener al menos una instancia de esa clase en la otra. No sé si me voy a entender. Sí, en ese caso va a tener que completar una colección, ¿sí? Y después setearle el valor a la instancia. Pero supónganse que hicieron un sistema en donde terminan instanciando, supónganse vamos a pensarlo así, están haciendo un sistema para una fábrica de autos, para Volkswagen, ¿sí? Y piensen esto, se fabrica el auto y bueno, de alguna manera se deja constancia por sistema y se termina haciendo una instancia, ¿sí? Piensen en la jerarquía de vehículos y terminan llegando a, qué sé yo, a una Volkswagen Amarok, modelo, año de fabricación 2021, características, color, esto, lo otro, ¿sí? Todos los datos que hagan falta, número de chasis, número de motor. Lleguemos hasta la patente, supónganse, ¿sí? Luego, la misma Volkswagen termina vendiendo en un concesionario ese vehículo, esa Amarok, ¿está? Inicialmente, cuando larga y generas la primera instancia, ¿sí? Vos podrías tener un constructor con todo eso y supónganse que uno de los atributos que tiene es la patente, ¿no? Pero inicialmente, hasta que no pasa por el registro del automotor el trámite, no tenés el número de patente. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, generás un constructor que falte la patente. Pero no quiere decir que después, en otra determinada instancia, no puedas crear autos con patente. ¿Se entiende? O es más, supónganse que
va pasando por la cadena de montaje la fabricación del auto. E inicialmente se arma todo el chasis y todo. Entonces, la primera instancia de esa Amarok no incluye número de motor. ¿Por qué? Porque todavía no lo tiene cargado. El motor es otra parte que ya tiene una numeración, pero inicialmente cargas el chasis y determinás 3 o 4 cosas más. Y en una segunda etapa a esa instancia le completás los valores con setter, ¿sí? Pero puede ser que en determinada otra fábrica generes los autos ya directamente con el número de motor también incluido, porque hace un ensamble mega mágico en donde juntás todo junto o en un mismo proceso. ¿Se entiende? Entonces no es que está mal tener un tipo u otro de constructor, sino que tenés que tener el que te haga falta para resolver ese ejercicio, ¿sí? Profe, O para resolver ese problema en cuestión. Sí. en el ejercicio, en el TP2 hay un ejercicio que el del círculo, que va al punto, al círculo, si lo tenía en el origen, no tenía que llamar al punto. ¿Es lo mismo o no? Tenés Para que dos esté constructores ahí. Claro, exactamente. Como tenés el origen, que si el origen es 0, 0, ¿para qué lo va a llamar en el constructor si ya lo tenías en el otro? Claro. No. Todo tiene que ver con digamos, cómo tenés que generar las instancias en tu programa. Todo depende del contexto y del enunciado, o del problema a resolver, ¿sí? Esa es la cuestión. Bueno, llegamos hasta esta parte y nos están faltando cosas. Una consulta que quería hacerles. Algo que, a ver cómo les suena a ustedes. Este atributo, cantidad de copias. ¿Sí? Quiero que lo analicen un poquito y me den sus ideas, a ver qué opinan de esa cantidad de copias. ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Lo modelarían de otra manera? ¿Qué harían? Y la cantidad de copias en stock depende de cuántos libros hayan en el lugar, cuántos se hayan retirado. Bien, bueno, me gustó, me encantó ese comentario. A eso apuntaba. Y acá hay otro nuevo ejemplo de lo importante que es de alguna manera contextualizar. ¿Sí? Y en este caso, vos hablás pensando en cómo realmente funciona una librería. ¿Sí? Que en caso de una librería real sería necesario que el libro tenga una asociación, o sea, una relación a copia. ¿Está? Y que copia sea otra clase. Que va a depender, sí, de ese libro, pero cada una de las copias va a ser independiente y va a tener determinados atributos, como por ejemplo el estado de la copia, el número o el código de barra, va a tener un montón de si es tapa dura o si es tapa blanca, tapa dura o tapa blanda, ¿se entiende? Entonces, ahí surge otra cuestión. Bueno, en este caso, ¿tengo que modelarla o no? ¿Qué opinan ustedes? A la copia. ¿Podés repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Ahí, por lo que decía el compañero, surge una duda vieron que está la cantidad de copias, ¿no? Y yo lo definí como un atributo entero para solamente tener un recuento. Saber que el libro Harry Potter y la piedra filosofal, saber si tengo 10 o si tengo 5 y nada más. Y acá lo que nos decía el compañero, que es algo importante, es, no, pero pará, vos tendrías que saber de cada copia, porque vos en la librería no querés saber 10, sino que querés saber que tenés 10 copias y que esas 10 copias están distribuidas, y hay 5 en la librería y 5 la tienen los clientes, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge es, ¿debería modelar copia, no o no? ¿Qué opinan en ese caso?
Pero si ahí dice en stock. Claro. Pero es el stock de la librería, ¿no? De Claro, donde. si está en el stock de la librería se le Claro. decrementa. O sea, no. Es lo que tiene almacenado la librería. No si Está, cuánto. No sé si está me. bien. Está bien. O sea, ustedes me están diciendo, como dice librería, no estoy apuntando a lo que sería más una biblioteca, que es por ahí la otra opinión que tuvo el otro compañero, ¿no? Claro, yo lo entiendo como que sería como el negocio. No sé si, no sé si me entiendo. El que vende libros y no los presta, sería en ese Claro, caso. Claro, Bueno, para mí así claro. también. fíjense cómo variando un poquito el contexto cambia totalmente el modelo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? A eso quería llegar. A que interpretemos, en este caso, como lo único que hace este ejercicio, lo podemos pensar como Dorrego o como la biblioteca pública. ¿Sí? Si fuera Dorrego, a mí solo me interesa saber la cantidad que tengo. ¿Sí? Que está bien ahí como lo pensaron ustedes, cantidad de copias en stock. Pero si yo lo pensara llevándolo más para un sistema de biblioteca, más que de librería, o una librería que preste libros, ya ahí estaría más complicado y tendría que tener cada una de las copias. ¿Se Claro, entiende? quién las tiene, todo. El plazo, Exactamente, para todo tener eso. una... ¿Qué tendría que tener el libro? Una colección de copias, ¿sí? Esas copias que estén en determinado estado, entregadas o en la biblioteca, a quién se le entregó y un montón de cuestiones. Pero fíjense, con un cambio de palabra, en vez de decir librería, dijera biblioteca, o sacamos la palabra stock y capaz que nos cambia el modelado. Y ahí está lo interesante. Que a ver, ustedes supieron entender a los dos contextos y terminamos definiendo uno, ¿sí? Que es el que yo escribí, cantidad de copias. Porque en este caso no nos interesa ver la trazabilidad de las distintas copias de los libros. Pues lo único que hace esta empresa es compra 10 y va vendiendo, ¿sí? ¿Está? Pero fíjense lo importante que es el contexto y cómo termina variando un ejercicio en otro con dos palabras de diferencia, ¿sí? Por eso es muy importante que lean bien los enunciados y que cuando tengan dudas de lo que tienen que hacer, se lo pregunten al docente, sobre todo en los parciales, en los parcialitos, ¿sí? Bueno, vamos a ir generando, en este caso, los métodos que tenemos que tener dentro del sistema, ¿sí? Fíjense, librería va a tener, por ejemplo, el método de agregar libro. Que en este caso vamos a hacerlo público y lo vamos a dejar en void. ¿Se acuerdan qué quería decir la palabra reservada void? Que no retorna nada. Perfecto, no devuelve nada, muy bien. ¿Está? ¿Qué tiene que hacer? Agregar un libro. ¿Cómo harían eso? Ahora, profe, me quedo un poco. ¿Qué nos importa entonces? La cantidad, pues dice cantidad de libro y cantidad de copia. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿O qué fue lo que explicaste que me quedé? Bien, en este caso, como es una librería que vende libros, Sí. solo nos interesa saber la cantidad de copias que tenemos. ¿Sí? Porque lo único que hace la Pero librería de mía todos es los que... libros, ¿no te importa si son, no sé, Harry Potter? No, no, ¿Los no, no de mezclas todo todos el libro, juntos? no, de cada libro. Claro, por eso, de cada Vos libro. ¿Y fijate dónde que como especificás cada atributo, libro? claro, vos fijate que dentro de la clase libro, yo voy a ir generando instancias y voy a tener distinta X cantidad de libros, voy a tener la Biblia con 10 copias, voy a tener Harry Potter con 5 copias, voy a tener El Alquimista con 12 copias, voy a tener Caballo de Fuego con... ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, eso sí. Cada uno de esos libros sería una instancia del libro. Ahí también explicamos la diferencia entre instancia y clase, ¿sí? A partir de esta clase vamos a poder ir creando distintos libros, ¿sí? Que tengan valores de instancias diferentes, ¿sí? En este caso, vamos a tener que trabajar mucho en la librería porque a lo que apunta el enunciado es que operemos con las operaciones de vector, ¿está? Entonces, en este caso, agregar libros. Nos dice que tiene que agregar un libro a la colección que tenemos, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer acá? Por lo menos a nivel verbal, que me digan.
Y tenés que agregar libros. ¿Cómo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y de alguna manera hacer la referencia a Get Libros, es decir, che, librería, dame todos tus libros, y de alguna manera vamos a agregarle un libro en particular. Un libro nos viene por parámetro y ahí termina el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Es decir, obtengo Get Libros y le mando un mensaje a la colección con add, ¿sí? Y le termino pasando un libro de parámetro. ¿Se entiende lo que termino haciendo en este caso? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien, buenísimo. Vamos a seguir por alguno de los otros. Por ejemplo, eliminar libro. Acá en este caso tampoco vamos a retornar nada, lo único que tenemos que hacer es eliminar el libro. O podríamos por ahí retornar el libro que eliminamos, en este caso. ¿Y qué tendríamos que hacer? Otra vez. This, get libros, remove un elemento, en este caso un libro. ¿Está? ¿Qué es lo interesante de esto? Que ya collection, en este caso vector, que hereda de collection, ¿sí? Ya sabe resolver un montón de mensajes que le podemos mandar. Entonces, por eso yo le puedo mandar directamente a la colección, che, borrame este y te lo va a borrar. ¿Está claro? Ahí con eso no te lo borra y lo retorna también. Sí. ¿O no? Lo borra y lo retorna. Si te fijas, si vos te paras arriba, no. Lo único que te tira es un booleano. Si lo borró, si no. lo borró, no. Está. Exactamente. Porque ¿qué puede pasar? Que no esté. Si no está, no lo borra. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Cantidad de libros. ¿Esto tiene que retornar algo o no tiene que retornar nada? Sí, un int. Perfecto, muy bien. La cantidad tenemos que sacar. Y en este caso, otra vez. Si se fijan, hay un método que sabe retornar la cantidad de elementos que tiene la colección. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Cantidad total de copias. Este va a ser un poquito más complicado. Y a ver, ¿quién se anima a decirme qué es lo que debería hacer? Tiene que sumar la cantidad de copias que tenga cada libro. Claro, muy bien. Muy bien, voy a tener que ir iterando y recorriendo. Como un for each, ¿no? Exactamente, vamos a tener que usar una estructura del tipo for each. Primero vamos a guardar acá un sumador. Un contador. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, está bien. Contador, vamos a ponerlo, me gustó más. ¿Está? Y después, por otro lado, vamos a tener que recorrer con un for each. Y acá es interesante que se acostumbren a ver cómo iteran con un for each. En particular acá tienen que decir qué elementos van a ir tomando esta colección. Entonces, en este caso, voy a ir recuperando cada uno de los libros. Y por otro lado, lo que tenemos que decir es qué es lo que vamos a estar recorriendo. Que en este caso son los libros. Entonces, voy a recorrer todos los libros y voy a ir tomando un libro por uno en esta variable. ¿Está? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que decirle a contador, ¿sí? Que, no sé, como que sume la cantidad de cada libro. Get cantidad, no sé cómo está. Claro, al libro le vamos a tener que preguntar cuál es la cantidad de copias que tiene. Ahí está. ¿Está?
¿Está? Ese sería el ejercicio, lo que tendríamos que lograr hacer. Largamos el contador de cero, recorro todos los libros que tengo en Get Libros y voy tomando de a uno. Y a ese que voy tomando, le voy mandando el mensaje para que nos dé la cantidad de copias. Y esa cantidad la voy sumando a contador. ¿Sí? Esto va a ir dando una vuelta, o sea, va a ir recorriendo libro por libro hasta que llegue al final de la colección. Cuando no tenga más elementos, va a llegar acá y va a terminar devolviendo el contador con todo lo que tiene sumado. ¿Se entendió? Sí, sí. Brian. Ah, no, la duda fue hace un rato largo atrás, perdón. Bien, Juan. El resto, chicos, chicas. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Bien, joya. Fíjense que hay determinadas cuestiones dentro del código que no se termina, que siempre se terminan respetando. Fíjense, por ejemplo, cómo obtenemos los libros. O sea, si ustedes, por ejemplo, hicieran esto, ¿no? Vamos a agarrar un caso. Esto de acá abajo es lo mismo que acá arriba. El resultado que les va a dar va a ser el mismo. Creo que sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Y cuál de las dos está bien? ¿La de arriba o la de abajo? Y más puntual la primera. Puntual. A mí me gusta más la de abajo. ¿Te gusta más la de abajo? Bien. Vamos al Y resto. más ¿Qué sencilla. opinan? Más sencilla, bueno, es una valoración interesante. Vamos al resto, ¿qué opinan? Hablen. Vamos que son un montón hoy. ¿No estarías accediendo de una al atributo? Ahí está, muy bien. ¿Quién habló ahí? Bautista. Bautista, muy bien. Ahí de alguna manera estamos conociendo la implementación del objeto. Y a ver, y no es lo que hay que hacer en la programación orientada a objetos. En cuyo caso, a ver, en este caso, ¿qué sería? Sería de alguna manera romper el encapsulamiento, ¿sí? Como estamos dentro de la misma clase, se puede hacer de las dos maneras, ¿sí? Pero es muy factible que cuando los corrijan y ustedes accedan directamente a las variables, por más que sean la misma clase, le vayan a poner que está mal y que están rompiendo el encapsulamiento, ¿sí? Pero bueno, ese tipo de costumbre de acceder directamente al valor por la variable, lo que genera es que muchas veces se termine rompiendo en serie el encapsulamiento. Y desde una clase termines pidiéndole el valor a la variable de la otra clase. Y eso está mal. Eso está mal porque sube muchísimo el acoplamiento de las clases. Imagínense ustedes un sistema, yo tengo sistemas, no les miento, que debo tener alrededor de 9000 clases, para que tengan una noción. ¿Sí? He elaborado en sistemas que tienen 9000 clases. Imagínense si de cada clase yo me acordara cómo guardo las cosas o cómo las uso. Sería un lío. Imagínense si me confundí en algo y fui a tocar la variable desde distintas clases y generé un error, ¿no? Bueno, tendría que ir capaz que a 5000 clases a hacer el cambio, porque de alguna manera el cálculo que estaba haciendo estaba mal. Si directamente nosotros ese comportamiento lo encapsulamos, ¿sí? Y los accedemos por getter y setter, de alguna manera, si el día de mañana encuentro un error en un cálculo, lo cambio en un solo lugar y el resto del sistema no se entera, pero literal que no se entera. Es como uno de los compañeros que hoy nombró hablar de la edad, ¿sí? Imagínense que nosotros modelamos un sistema en donde guardamos la edad. Pasan 100 días y suponete el que cargamos y que ya, digamos, cumplió justo los años en esos 100 días, ¿qué pasó? Me terminó quedando mal la edad. ¿Qué pasa? Tengo un sistema mega gigante en donde pregunto la edad en un montón de lugares,
¿sí? Bueno, si yo lo que hiciera es hacer un pequeño cambio y en vez de devolver un número entero que sea la edad, hago un cálculo a partir de la fecha de nacimiento que tengo cargada en mi sistema, ya directamente cambiando ese get, ¿sí? Todo el sistema no se entera que yo hice ese cambio interno por una macana que me mandé. Si yo rompiera el encapsulamiento y no lo tuviera en ese get y directamente fuera a buscar el atributo de edad, sí estaría en problema, porque tengo que ir a cambiar ese código en todos los lugares donde lo usé. ¿Se entiende por qué es tan importante el encapsulamiento? Y claro, totalmente. Lo peor es que pasa, programando ustedes se van a mandar un montón de macanas. Es así. Nunca quedamos libres de mandarnos macanas. El tema es que si nos mandamos una macana aplicando bien determinados conceptos, como el de encapsulamiento, la corrección es re sencilla, ¿sí? Si no lo hiciéramos así, estaríamos realmente en un problema grave, ¿tá? Así que siempre acuérdense de no romper el encapsulamiento. Si ustedes rompen el encapsulamiento en un ejercicio y usan esto de esta manera, ¿sí? Muy factible que les desaprueben el ejercicio, que les desaprueben hasta el parcial en algunos momentos. Así que nunca se olviden de que se tienen que hacer las cosas de esta manera. No accediendo directamente a la variable, sino obteniendo la información a partir de métodos, de su get o set. ¿Está? Así que eso queda así. Son detalles, pero son re importantes. Acuérdense siempre, hasta ahora hemos trabajado sobre el encapsulamiento, sobre el concepto de clase, concepto de instancia u objeto. Ya hablamos también de herencia. Acuérdense que lo que hacemos de alguna manera es extender, ¿sí?, el comportamiento y las características de un objeto. Lo especializamos. ¿Tá? Acuérdense que para la herencia la función clave, como para decir esto está bien o esto está mal y está desaprobado, es decir, bueno, el vehículo ¿es un pájaro? No, el vehículo no es un pájaro. Entonces, de alguna manera esa herencia está mal, ¿sí? Pero bueno, si lo varío y digo que el automóvil es un vehículo, bueno, ahí sí, estamos diciendo que por lo menos la coherencia está. Después, lo que hay que ver es si están o tiene el grado de especialización que se requiere para que sea realmente una subclase de la super. ¿Está? Bueno, joya. Bien, ¿quedan dudas del ejercicio 5? El de la librería. ¿Se entendió No. todo? Sí, sí. Bien, joya. Bueno, ¿quieren que pasemos y aprovechemos y hacemos también el 6? O por lo menos lo pensamos. Dale. Bárbaro. Bueno, lo leo en voz alta y lo vamos viendo entre todos. Dice ejercicio 6. Se desea modelar un sistema de información sobre películas y series. Las mismas... Es el mismo que el del TP2, ¿no? Sí, ese es el que yo te había dicho el viernes pasado, ¿te acordás, profe? No me acuerdo. Lo había hecho con herencia y como no era la unidad, y está en el TP2, pero va en este. Va en este, exactamente. Exactamente. Yo también lo hice con la herencia. Perfecto. Muy bien. En este caso es importante hacer la herencia de personas. Vamos a tener actores, directores y a su vez vamos a tener también personajes. Y después, bueno, sí, este lo trabajamos, ahora me acordé. Que modelamos la serie, los capítulos, ahora sí. Ahora que lo leo un poco más en detalle me acuerdo. Bueno, entonces lo salteamos. Muy bien, muy bien. Llegamos acá hasta el ejercicio 7. Se desea implementar conjuntos en Java-like. Los conjuntos son colecciones que pueden tener elementos repetidos. Bueno, muy bien. En este caso, sí. No, porque el profe Fede nos dijo que hiciéramos hasta el 6 y el 7 lo íbamos a ver el lunes.
Claro, lo va a bueno, explicar en clase este. Porque dijo que tiene que explicar un par de cosas, no sé, y dijo que lleguemos hasta este. muy bien, muy bien. Bueno, Por eso te avisaba, venimos, porque venimos avanzando de 10. Espectacular. Bueno, qué bueno, che. Sí, en particular, lo que le va a pedir en este ejercicio Fede es que armen la lógica de consulta, de conjuntos, a partir de un vector y no usen en sí el set, que ya es una colección que existe en Java, sino que de alguna manera van a tener que permitir todo lo que sean operaciones de conjunto en el vector. En definitiva, Tenemos que simular un conjunto con el vector. exactamente, tener que totalmente simular un conjunto a partir de un vector. Es muy importante en este caso, ya lo van a ver con Fede, bueno, pero para que lo tengan siempre en la cabeza, es conocer cuáles son los métodos que sabe utilizar vector y aprovechar esos métodos para resolver determinadas cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir a un solo caso. Tengo que hacer una unión, ¿no? Entre conjuntos. La unión, ¿qué hace? Agarra todos estos elementos y los une a esto y genera una bolsa grande. Para ese caso, en particular, Vector va a tener un método que se llama ADOL, que permite agregar un montón de conjuntos extras. Entonces no es que va a ser muy difícil lo que tienen que hacer, pero sí van a necesitar conocer un poco más el comportamiento de Vector. Porque van a tener determinadas operaciones que ya van a tener de alguna manera resueltas y otras no tanto. Pero sí lo dejamos para que lo sigan viendo con Fede. Creo que nos quedaba, tenemos el tema de la consulta de las fechas, que eso si quieren ahora lo vemos. Y me gustaría saber, a ver, yo entiendo que no todos van a ir al mismo ritmo, va a haber algunos que van a ir pudiendo hacer más ejercicio y otros menos. Lo que me interesa en la consulta, aprovechemos de todo lo que vayamos viendo, que se entienda. Y bueno, si podemos a su vez aprovechar el tiempo para resolver algunas consultas comunes a todos, buenísimo. Y bueno, y si no están esas consultas, vamos resolviendo algunos ejercicios para aprovechar el tiempo, ¿sí? Así que bueno, por favor no tengan vergüenza, y si algo no se entendió, algún ejercicio no lo llegaron a hacer o lo que sea, me avisan y lo vamos trabajando entre todos, ¿sí? Es más, en las clases anteriores, varios de los compañeros, hoy también Brian, han mostrado su código y de esa manera van ayudando al resto y les van resolviendo algunas dudas. Y es más, esas dudas que tienen puntuales, el que hizo el ejercicio les sirve a los otros porque terminan escuchando todos la misma explicación, ¿tá? Así que por favor, saquen la vergüenza, acá todos nos equivocamos, yo me voy a equivocar un montón de veces, así que lo importante es que quiero que lo aprovechen y que cuando algo no se entienda, me frenan. Si lo tengo que explicar 20 veces, lo explicaremos 20 veces, no hay ningún problema. Pero lo que no quiero es que no aprovechen el espacio por vergüenza, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, escucho cualquier cosa. Algo lindo de ser programador o de ser informático es que vivís con la PC, eso por ahí no sé si está tan bueno, pero sí escuchás mucha música, qué sé yo. A mí me gusta un poco todo. Me gusta mucho el rock nacional, me gusta mucho el rock internacional de los 80 y los 90. Bueno, nada. Che, ¿qué más le quería comentar? Sí. No, a ver, soy un tipo que le gusta mucho leer, pero dadas mis circunstancias en la vida se me complica mucho hacerme el tiempo. Pero sí, trato de leer. ¿Qué va a ser? Ojalá se tuviera tiempo, así que aprovechen ahora que son jóvenes, lean, hagan todo lo que les gusta hacer. Cada vez que crezcan y sean un poco más viejos van a tener líos y responsabilidades que les va a sacar tiempo. Así que bueno. Che, bueno, ¿quieren que veamos el tema de fechas que nos había planteado uno de sus compañeros?
o por lo menos veamos ese código y entre todos podemos llegar a una... Claro, totalmente. Sí, Facu, es así. Pero bueno, te vas a dar cuenta de lo linda que era la universidad. Aunque diga, no puede ser que esté cursando 5 materias, no doy abasto, me la paso, bueno, después trabajando es peor. Es así. Bueno, Augusto, ¿querés que veamos el caso? ¿Tenés abierto ahí el ejercicio con la fecha? A ver Si qué te estuvo querés, ahí lo pasando. abro. Ahí lo Dale, abro y perfecto. Dejo de compartir pantalla, si muestra Augusto y vemos en sí su problema. igual ahí en el mail dice cuál es el problema. Ahí igual yo ahora lo pruebo y así lo ves. Dale, vamos a abrirlo, así lo vemos. Ahí se ve. A ver. Sí, ahí se ve. Bueno, primero en un lugar. Por eso no tengo problema. Acá, bueno, en esta clase me di cuenta de que nunca hay que poner la edad, porque si no habría que cambiarla a cada rato, pero bueno. Claro, buen dato. Y ahora sí creo una cita. Tengo persona 1, proceso normal, lugar 1. Acá tengo que hacer una fecha, que acá es el problema. Vamos a ponerle, por ejemplo, la fecha de hoy, 23 del 04. Y la importancia, un 6. Ah, no, Sí. 3. Ahí está. Ahora si yo voy a ver, mostrar datos, que me imprime por pantalla. Pará. Claro, te ¿Ves cómo me muestra, muestra la fecha? claro, te lo muestra en un formato de salida internacional yankee, digamos. Los sábados, enero 23, a las 12 y Claro. 4. IART 2021, no sé qué será. La verdad no sé. Sí, es la codificación año y ART, ¿cuál es el código? Bueno, sí, está bien. Está mostrando un formato, digamos, generalizado yankee. Pero si voy a inspeccionar la fecha, me tira Sí, esos milisegundos. A ver acá. Fecha. Ahí están los milisegundos. te tira el long, claro. ¿Ves? Acá está todo. Y ahí No te lo sé por muestra bien, qué. de acuerdo a lo que seteaste. El año sí, pero me tira como... Al día también, mira. Pero me tira que es el mes 1. No sé por qué. Te lo toma como enero. Sí. A ver, y vamos Y de el nuevo a la 4 me lo instancia. tomó minutos, mira. Creo. O sea, abril me lo tomó Claro. como 4 minutos. Sí, estamos entonces haciendo mal el seteo, seguramente, el método. A ver, vamos a ver cómo está hecho el método que Mirá, setea la fecha. ahí está. Ah, está bien, lo estás recibiendo como un string.
forma como Yo aplicás. tengo una consulta de eso también. Sí, dígame. Bueno. Nada, bueno. eh, Básicamente fue, bueno, que como que esto fue un error que tuvimos con los pibes. Yo les sugerí esto a los Claro, chicos. yo le pregunté a eh, Ezequiel cómo sí, hacerlo. sí, sí, yo se lo sugerí, así que me hago cargo. No, no, igual Eh, no te estoy echando la culpa, yo no sabía nada. Nada, estoy jodiendo. No, bueno, eso del parseo y del formato de esta cosa. En todo Sí, caso, lo que el profe nos dijo en la corrección fue, mira, si vos tenés un set fecha, no podés, o sea, no le pases un parámetro de tipo string, pasale más bien claro, algo de tipo date, claro. porque eso está mal. Entonces, esto que estamos haciendo adentro del set se tendría que hacer aparte, en un Claro. método, por ejemplo. Sí, o acá mismo dentro del método. ¿Sí? Fíjate, hacer la modificación, recibí, digamos, lo que se recibe, el parámetro, modificarlo para que sea de tipo D. Y después, obviamente, cuando le quieras hacer en el método, cuando lo quieras formatear, no te va a servir. Entonces vamos a modificarlo ahí. Claro, porque lo que recibía como parámetro en realidad era el string Era con, un string, claro, exactamente. con ese formato de día, mes y año. Por eso Claro, digo, bueno, esto tiene que recibir como parámetro un string y no tenía forma de tener un date como parámetro. Y bueno, fue por eso que también hoy, al principio en el otro ejercicio, te pregunté, bueno, si yo retorno un método que me retorna la cuenta hecha o me conviene hacer la cuenta dentro, claro. esas cosas así. Lo mismo que arriba en el set importancia, si te fijas, pusimos una condición de if que importancia sea este, que esté Que entre sea 5 y un 1. código válido. Está bien. Sí, estoy pensando a ver cuál sería. Todo parte digamos, de cómo se termina instanciando en particular en BlueJay, sí, eso es lo que nos está generando este temita, digamos. En definitiva, está bien que recibas la fecha como un date, y en particular lo que podríamos hacer es ver si podemos, a ver, ponele donde tenés fecha y lo tenés subrayado en rojo. Sí, Vamos a hacer ahí antes de fecha, pone string, tema que ya entran algunos casteos y determinadas cuestiones, pero bueno, vamos a probar. pero ¿acá o acá? Dentro del paréntesis, adelante de la F. String punto value Off, así. of mayúscula, la O y después la F minúscula. Abrí paréntesis y cerrá el final en fecha. Exactamente. A ver, vamos a probarlo así. Ahora, claro, pará. Claro, porque está como string. Creo que ahí está. No A tiene ningún fines error. prácticos, al que no entiende bien la fecha y este tipo de formateo, no le dé pelota. Porque Claro, después, yo iba a decir eso, ¿por qué no usaron la forma que dijo Fede y listo? Te recomplicaste al pedo, Augusto. Y bueno, hay que complicársela a Eh, veces. Igual lo esa, quería terminar ojo, resolviendo. Está bien, igual que. ojo que esa era una de las maneras que subieron en el PDF Claro, estaba para... en la guía de Estaba BlueJay. claro, en la guía estaba puesto. No es que usamos algo inventado de... No. Es que está bien. El tema es que es así, cada clase tiene una forma de representación como
como string. Por eso a ustedes les mostraba, como terminaban retornando el valor, le terminaba mostrando en esa notación yankee, digamos, de mostrar la fecha, ¿sí? Pero eso pasa con todos los objetos. Es más, objetos que no tengan representación string como un entero, le va a mostrar un código. Objetos que no tengan representación como string, como si quieren hacer una clase casa, ¿sí? Se le va a mostrar también un código. Bueno, ¿qué te Metí está tirando error ahí? en el date. Claro, no te deja setear ese formato de fecha. Claro, esa era mi otra duda. Si yo tengo que Claro. setear una fecha, ¿cómo la escribo? Sí, a ver, invertila, por usar el formato yankee. Dice que en el entero Y estará sacale las cosas, eso, sacale Las barras. eso. No, qué raro. en el entero. Ponele a ver guiones medio, a ver si te la tomas, qué sé yo. Entramos en un tema por ahí que es la representación de un date. Lo debe estar como. Esto debe ser un menos, esto es una división, debe estar viéndolo así, que supongo yo. Claro, Yo porque tiene que intenté hacer hacer la toda una. suma, todo, viste que lo pasa a milisegundos, no sé cómo era. Claro. Intenté todo eso una tarde, nada. Olvídate. Claro, Sí, que la forma más sencilla y más cómoda que me quedó a mí es, bueno, te mando este string con este formato de fecha y adentro manejate y cuando me lo retornámelo en milisegundos, como quieras. claro. Fue lo único que se me ocurrió. No, a ver, no, acá no hay malas ni buenas soluciones. Es justo cómo levanta los parámetros BlueJay, ¿sí? Por eso también tratamos de no darle mucha pelota porque, digamos, esto es temporal y esta forma de crear instancias después no la van a usar así, la van a tener que pasar a mano como les mostramos nosotros. Nada, yo le diría que no se la sigan complicando. Como lo entregaron, déjenlo así. Lo que tienen que acordarse en sí del date es que sí es complicado la parametrización, pero no lo van a necesitar ahora. Y a ver, y cuando terminen realizando ustedes mismos alguna interfaz gráfica o lo que sea, ya directamente todos los componentes van a estar preparados para levantarle la fecha como corresponde. Así Profe. que yo le diría que no se compliquen más con esto, lo dejen ahí. Y sobre todo en esta materia no van a tener que hacer más que una instancia con un new date y usar la fecha actual, ¿sí? Profe. No porque no se pueda hacer, porque hay que averiguar cómo levanta los parámetros BlueJay y encontrarle la vuelta a cuál es el formato de entrada inicial para que después a ustedes le compensen de alguna manera. Y ese formato no se lo termine descomponiendo cuando lo formatean string y muestre, digamos, la fecha que corresponde. Pero sí, déjenlo ahí nomás, como le dice Fede, y ya está. No se compliquen más. Listo, entonces. Perdón, no lo puedo ayudar. Después, si puedo, me instalo BlueJay y pruebo a ver si le encuentro la mano. Pero no es algo que los va a hacer mejores programadores en este caso. Bueno, chicos, no sé qué opinan, si le quedaron algunas dudas, algún ejercicio que falte, que no se entendió, alguna pregunta de alguna teoría o algo que no entendieron, lo que a ustedes les parezca. Yo, profe, me voy porque a las 6 está la teoría. Está la teoría con Luciana, sí. Me voy a tomar un descansito porque si no... Está bien, perfecto. Perfecto. Chao, profe, nos vemos, gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, profe, nos vemos. Bueno, Chao, chicos, profe. hasta la Chao. próxima. Chao, profe, gracias. No, Chao, gracias a ustedes profe. por estar. Buen fin de. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.